Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Buenos días. Son las 9:01 de la mañana de este miércoles santo, miércoles 5 de abril del año 2023. Hoy sale en procesión en la ciudad de Caracas el Nazareno de San Pablo, y ya usted verá por allí tantos feligreses vestidos de morado, llevando alguna prenda morada, pagando alguna promesa. Y al final del día de hoy, con el último rayo de luz, entra la Pascua judía, el Passover, el Pesaj, para celebrar la salida de la esclavitud en Egipto. Y los musulmanes, a efectos de los musulmanes, estamos en Ramadán, el mes del ayuno y mes del sacrificio. Bien, en esta convergencia, digamos, religiosa, les damos la bienvenida a En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la radio del sur de Miami, territorio éxitos. Usted también nos puede escuchar por la aplicación Actualidad Media Group, que usted descarga gratuitamente en su celular. Y si entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días. Tengo acá el saludo de buenos oyentes: Jocelyn Enrique Pineda Torres, Luis Castillo, quien dice presente. Muy bien, muchas gracias. María Alicia Cifontes está en Caracas. Edith Sanabria nos saluda, que estuvo acompañándonos en el Instagram. Carlos Cuevas en Filadelfia. José de Villa en el estado Zulia. María Isabel Vargas en Palmersville, Tennessee. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. María Morales, Jesús López en Burnsville, Minnesota. Jennifer Quilisi. Jennifer, gracias por el saludo, gracias por estar allí, igual que nuestra querida Chere Ramos Graterol. Gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César, Laura, Daniel, Mariel, el equipo que nos acompaña y por supuesto toda la gente que nos escucha. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laurita. Buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez está en la producción informativa, allá al otro lado del océano, en Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días desde Madrid. Espero que tengan un buen día y que les guste muchísimo el programa que hemos preparado hoy. Ojalá. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño está en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César. Buenos días a todos. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. En el Santoral hoy es el día de San Vicente Ferrer. Felicitaciones a todos los Vicentes y Vicentas. Es el día de Santa Irene de Tesalónica. Felicitaciones pues a todas las Irenes. No conozco Ireno. Y es el día de Santa Ferbuta. Mi querida Ferbuta, feliz día. En fin, en el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que para el día de hoy continúa creciente la luna de Libra. Es una luna muy auspiciosa. Yo leo aquí sobre esta luna cualquier cantidad de maravillas. Por ejemplo, es la luna de Libra buena para el equilibrio. Es la luna de la paz y del equilibrio. Es buena para legalizar sociedades y contratos. Buena para llegar a acuerdos donde todas las partes son favorecidas, son beneficiadas. Es una buena luna para dar reuniones sociales. Es una buena luna, dicen, para demostrar amor, comprar prendas, vestir, accesorios. Una buena luna, además, dice, hasta para casarse. Y atención, queridísima amiga, buena para someterse a regímenes, tratamientos de belleza. ¿Cómo se irá a poner?
Resumiendo, luna creciente en Libra, Sol en Aries cuando nos amanece este viernes 5 de abril del año 2023. Nuestra agenda para el día de hoy, vamos a ocuparnos de entrada de los acontecimientos en Israel, donde ha amanecido el día con mucha violencia en una mezquita. Y esto en el contexto de esta fecha que tiene relevancia religiosa para musulmanes, para judíos, en fin. Eso lo vamos a abordar con Sofía Scali. Ustedes la conocen, es una especialista en el Medio Oriente. Con César Batis, el director del portal venezolano El Pitazo, vamos a tocar este tema. Un funcionario, exfuncionario de PDVSA, Rafael Reiter, quien tiene un caso abierto en España y prohibición de salida de Venezuela, está dispuesto a testificar sobre un presunto esquema de lavado de dinero y sobornos que involucran al expresidente de la estatal petrolera, Rafael Ramírez. ¿Cuál fue el esquema? La estructura delictiva, criminal que utilizó Ramírez para lavar dinero. Además, en el escándalo de PDVSA, Cripto, CBG, chicas de la mafia, 13 detenidos hubo anoche y entre ellos 2 de estas chicas. En Perú vamos a conversar con Diana Seminario. El Pleno del Congreso rechazó 67 votos en contra, 37 a favor, 10 abstenciones, una nueva intentona de Perú Libre, el Perú izquierdista, para derrocar a la presidenta Diana Boluarte. Y vamos a conversar con el astrónomo, el doctor Marcio Meléndez, en Maryland, allá en Baltimore, a propósito de la misión con 4 astronautas que sale. Es la primera misión desde la era del Apolo para darle vuelta a la Luna. Victor Clover, Christina Hancock, Reed Wiseman y un canadiense, Jeremy Hansen. El equipo incluye a la primera mujer y a Clover como la primera persona de color que finalmente pisarán la Luna. Un poco tarde, creo, para las minorías, pero van a poner ya su pie en la Luna. Y cuando repasamos las efemérides del día de hoy, dije que la luna de Libra era buena hasta para casarse, ¿no? Bueno, no sé qué luna ocurrió en 1614, pero en todo caso, el 5 de abril de 1914, se casó Pocahontas con el colono inglés John Rolfe en Virginia. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon, or ask the grinning bobcat why he grinned? El 5 de abril de 1722, el navegante holandés Jacob Roggeveen descubre la isla de Pascua. Y Roggeveen le pone este nombre porque precisamente la descubrió el domingo de Pascua de Resurrección. El 5 de abril de 1925 en el Reino Unido se introduce la regla del fuera de juego. Esa es una regla bastante moderna entonces. El offside, esa regla que es fundamental en el juego de fútbol, se impuso el 5 de abril de 1925. Recuerdo que los españoles de mi infancia lo llamaban orsay. El 5 de abril de 1963 entra en funcionamiento el famoso teléfono rojo, que en realidad era negro. Este teléfono comunicaba directamente el despacho del presidente John Kennedy en la Casa Blanca con el despacho de Nikita Khrushchev en el Kremlin de Moscú. Esto para la gestión directa de posibles crisis entre ambos países. Ello ocurrió evidentemente luego de la crisis de los misiles del año 62. El 5 de abril de 1856 nació un personaje muy importante en la historia de Estados Unidos, Booker T. Washington, educador, orador y líder afroestadounidense de derechos civiles, considerado el hombre negro más poderoso de la nación desde 1895 hasta su muerte en 1915. Liberado de la esclavitud en su infancia, creía que la educación era la clave para que la comunidad afrodescendiente ascendiera en la estructura económica social.
recibió honores de la Universidad de Harvard y fue el primer afrodescendiente invitado con honores a la Casa Blanca. El 5 de abril de 1969 murió el don Rómulo Gallegos, expresidente constitucional de la República de Venezuela. Él todavía sigue siendo el presidente con el mayor número de votos para llegar a Miraflores. Gran novelista, el autor de Canaima, Doña Bárbara, y además un gran educador. Sobre todo eso, un gran educador. El 5 de abril del 2009 murió Charlton Heston, que era el protagonista de las películas de la Semana Santa en mi niñez, Los 10 Mandamientos, Ben-Hur, etcétera, etcétera. El 5 de abril de 1908 nació en Viena Herbert von Karajan. El 5 de abril de 1934 nació, en otra onda, Stanley Turrentine. Y el 5 de abril de 1942 nació Alan Clark, uno de los miembros fundadores y principal cantante de aquel grupo británico, The Hollies. 9:12 de la mañana y le damos, como es costumbre, la bienvenida a Hani Martínez Ward. Buenos días, Hani. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias y como siempre estamos aquí para dar los consejos de qué hacer cuando tienes un accidente y eres la víctima. Los accidentes suceden día y noche aquí en Miami, en la Florida en general, y por eso nosotros tenemos un número de teléfono que el 855-DOLOR55 está 24/7. Ya desde las 6 de la mañana, por ejemplo, el teléfono empezó a sonar en mi oficina de personas que yendo al trabajo estaban involucrados en un accidente. Y por eso es importante que usted tenga este teléfono grabado en su celular. Pasa algo a la hora que sea, un agente, un investigador de mi oficina le va a guiar cuáles son los pasos. Llama al 911, haga su reporte de policía, tome fotos y videos del accidente. Si está en un Uber o Lyft, repórtelo en la aplicación. Si le da un camión, hay pasos adicionales. Así que usted no tiene que estar en ese momento solo, puede estar acompañado de un representante legal para que el seguro del culpable cubra el 100% de tus gastos. Hani, hace unos minutos atrás, en el reporte del tráfico que patrocinas, nos enteramos por Treviño, quien llevaba la voz, que arrollaron a una señora y la llevaron rápidamente al hospital. Pero el individuo que la golpeó se dio a la fuga. En un caso como ese, ¿qué puede ocurrir? Bueno, nosotros hemos tenido muchos casos como ese. En estos casos pueden haber cargos criminales adicionalmente. El State Attorney o los abogados del Estado se encargan de hacer el caso criminal para decidir si un jurado decide que la persona debe ir a cárcel o no por resultado de irse de la escena del accidente. Y también, bueno, deberían buscar un abogado civil para todos los gastos médicos y las lesiones porque los biles del hospital pueden ser muy, muy costosos. Yo tuve un caso así el año pasado donde un pastor que estaba montando bicicleta yendo al trabajo, un pastor fue arrollado y dejado en la escena del accidente por una muchacha stripper. Y bueno, ese caso se fue nacional porque huyó de la escena del accidente, estaba lamentablemente bajo el alcohol y lo dejó casi ahí a morirse. Pero bueno, pudimos encontrar la persona culpable. 855-DOLOR55, repito, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo. Recuerde que no tenemos que pagar, que usted no tiene que pagar absolutamente nada. No paga ni a la entrada ni al final del caso. El seguro del culpable cubre todos los gastos de abogado. Así es. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Muchísimas gracias, Hani. Muchas gracias. El editorial con César Miguel Rondón. He visto a dos mujeres llorando en las redes. Dos mujeres venezolanas. Una, pudimos conversar con ella
y estaba en una situación muy, muy difícil. Bianchi Infante. Ella, una emigrante venezolana, en el puesto fronterizo en Ciudad Juárez, allá en México, su esposo había sido llevado a un centro de detención y ese centro de detención cogió fuego. Pues bien, al ella enterarse que su esposo estaba dentro, entró en pánico. Afortunadamente su esposo se salvó. Más un buen número de migrantes que estaban allí, no. Lloró y lloró con mucho desespero, Bianchi, y se entiende. La otra mujer venezolana que vi llorando estaba en un contexto completamente distinto. Esto era esto ocurrió en Venezuela. Y allí, esta mujer, de muy buen ver, llora a cámara y dice que está allí porque se va a entregar, porque es fruto de calumnias y no sé cuántas cosas, y empieza a llorar. Pero a diferencia del otro llanto, que era un llanto espontáneo, desesperado, crudo, este era un llanto un tanto forzado, un llanto de esos de mala actriz de telenovela, ¿no? Y le pedía a sus papás, papá, mamá, fuerza como una roca. Ella se estaba entregando porque había sido señalada en todo este tinglado de corrupción que ha estallado en el régimen venezolano, llevado de la mano del fiscal general del gobierno de Venezuela, Tarek William Saab. Es curioso, pero son dos llantos completamente distintos de dos mujeres venezolanas. Y en uno hay miedo franco, miedo verdadero. En el otro no tanto. La otra joven es señalada en un grupo que le han dado en llamar las mujeres del petróleo, las chicas del petróleo, las muñecas del petróleo, en fin. Pero en todo caso, muñecas, mujeres bonitas, que al parecer pasaron por el mismo cirujano, porque todas son como muy iguales, vistas así a la distancia. Y forman todas ellas parte de ese tinglado de corrupción que, como decía, ha llevado adelante Tarek William Saab, a nombre del régimen. Anoche apresaron 13 más, con lo cual ya son 40 y tantos los detenidos por este escándalo y los volvieron a encausar con bragas anaranjadas. Mejoraron los detalles de producción esta vez porque las sillas de la sala de la agencia de festejos no estaban vestidas, estaban desnudas las sillas, como para darle un aspecto más realista a todo esto. Y anoche en ese nuevo grupo había 2 mujeres más que a lo mejor pasaron su video o no. Pero hay un mundo que se ve en esos videos de estas muñecas del petróleo que realmente perturba. No quiero hacer consideraciones ni morales ni estéticas, pero hay un alarde del dinero logrado. Hay un alarde del apartamentazo de lujo que tengo en el Medio Oriente, de la cartera con lingotes de oro. Yo creo que son falsos los lingotes, pero en todo caso el alarde ya dice bastante. ¿Qué será de estas 2 mujeres? ¿Qué será del país que van a dejar ellas? La primera, la que está en Ciudad de México, tiene 3 hijos. La otra, ya veremos, pero ¿qué será? ¿Qué ocurrirá con ellas? 9:21 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias de Estados Unidos, Venezuela, Cuba, América Latina y el mundo. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:23 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio.
Donald Trump se convirtió en el primer presidente actual o anterior en ser acusado de un delito. Los fiscales lo acusaron de coordinar un plan durante la campaña presidencial de 2016 para encubrir posibles escándalos sexuales y de cometer fraude para mantenerlos callados. Trump se declaró inocente de 34 cargos por delitos graves en un tribunal de Manhattan. Los documentos judiciales detallaron varios casos en los que Trump supuestamente compró el silencio de otros durante la campaña para enterrar historias dañinas. Al señalar esos ejemplos, los fiscales describieron un patrón de comportamiento que podría ayudar a convencer a un juez y al jurado de que Trump es culpable. El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, argumentó que Trump había ido más allá de engañar al público y, a través del plan de dinero secreto, había violado una serie de leyes para engañar a los votantes. Ese pago fue para ocultar información dañina del público votante. Ocultársela al público votante. Eso fue lo que dijo textualmente Bragg. Trump violó la ley electoral estatal al conspirar para promover su candidatura utilizando medios ilegales, incluida la supuesta violación de la ley fiscal de Nueva York y los límites de contribución de las elecciones federales, según dijo Bragg. En el juicio, el fiscal Bragg dijo que la evidencia incluiría mensajes de texto, correos electrónicos, registros telefónicos, testimonios de testigos y documentos, incluidos 9 cheques con la firma de Trump. Trump continuó describiendo los cargos en su contra como injustos y políticamente motivados cuando habló anoche en su casa en Florida, a donde voló después de comparecer ante el tribunal en Nueva York. Este caso falso se presentó solo para interferir con las próximas elecciones de 2024 y debe abandonarse de inmediato, dijo textualmente el expresidente Donald Trump. Y a propósito de esto, nuestro foro del día de hoy, con el hashtag expresidente acusado, vamos a abordarlo desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista legal, jurídico con el abogado Rafael Peñalver, y desde el punto de vista político con el analista político, el politólogo Luis Fleischman. Siguiendo con las noticias en Estados Unidos, Brandon Johnson, comisionado del condado y organizador del sindicato de maestros que pidió una gran expansión de los programas sociales en Chicago, así como nuevos impuestos, fue elegido alcalde de la tercera ciudad más grande del país en el día de ayer. La victoria de Johnson sobre Paul Vallas, un colega demócrata con puntos de vista mucho más conservadores sobre el crimen y la educación, reveló que los votantes rechazaron la política de mano dura contra el crimen que se ha convertido en un elemento básico de las elecciones municipales en los últimos años, y en cambio, adoptaron una visión decididamente progresista de una ciudad que sigue trabajando para salir de un malestar pandémico. El Senado Estatal de Florida aprobó una prohibición del aborto por 6 semanas, lo que provocó protestas en el Capitolio Estatal que resultaron en varios arrestos. El proyecto de ley, que aún debe aprobarse en la Cámara, liderada por los republicanos del estado, llega un año después de que el gobernador Ron DeSantis firmara una prohibición de 15 semanas. La nueva legislación está llamando la atención sobre las credenciales conservadoras de DeSantis, un posible candidato presidencial para 2024, pero los demócratas estatales la han recibido con indignación, 2 de los cuales fueron arrestados durante las protestas. La legislación subraya los esfuerzos en curso en todo el país para restringir el acceso al aborto luego de la reversión de Roe vs. Wade. Otros estados liderados por republicanos también han buscado prohibiciones de aborto de 6 semanas que se han enfrentado a desafíos legales. 9:27. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Un total de 13 funcionarios fueron detenidos hoy, 5 de abril, por la Policía Nacional contra la Corrupción por diversas tramas de malversación de fondos, entre ellas en Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana. Esto lo informó el canal del Estado, VTV. Entre los detenidos se encuentran Hugo Cabezas, Pedro Maldonado, Edgar Sánchez, Felipe Contreras, Lino Mora, Tulio Medina, Carlos Moreno, Johan Sequera, Isaac Mohammad, Néstor Astudillo. Así lo confirmó
La vicepresidenta de Comunicación, Cultura y Turismo de Venezuela, la vicepresidencia, Freddy Yáñez, a través de su cuenta en Twitter, pero Freddy Yáñez es el ministro de Comunicación. Bien, el exfuncionario de PDVSA, Rafael Reiter, quien tiene un caso abierto en España y prohibición de salida del país, está dispuesto a testificar sobre un presunto esquema de lavado de dinero y sobornos que involucran al expresidente. Dios, me saltaron aquí. Que involucran al expresidente. Ahora no sé dónde. Involucran al expresidente del estatal, Rafael Ramírez. La intención de Reiter se conoció ayer por un documento del Tribunal del Distrito Sur de Texas en Estados Unidos. Y las exportaciones de petróleo de Venezuela subieron en marzo al promedio mensual más alto desde agosto, al ubicarse en 774.420 barriles diarios. Este aumento de las entregas se vio impulsado, por un lado, por la reanudación de los cargamentos tras el congelamiento de las exportaciones, y por el otro, por el aumento de los cargamentos asignados a Chevron Corp. Todo, según un reporte de Reuters con base en documentos de envío a los que tuvo acceso. La información indica que PDVSA restableció 2 contratos de exportación después de que Pedro Telechea, presidente de PDVSA desde enero, los congelara una vez que llegó a la petrolera. 9:30 de la mañana. Cuba es noticia en Conexión Radio. El total de visitantes cubanos a Venezuela, específicamente a la isla de Margarita, asciende ya a 5.556 desde marzo del año 22, cuando arrancó una operación charter que conecta ambas naciones. Así lo informó la viceministra de Turismo, Leticia Gómez. A Margarita han llegado también miles de turistas rusos en el último año y se espera que en los próximos meses visiten la isla viajeros polacos. Paraguay enviará 7 toneladas de materiales médicos a Cuba como parte de una ayuda humanitaria a raíz de las consecuencias del incendio de la base de depósitos de Matanzas que ocasionó la muerte de 17 personas en el país caribeño en agosto pasado, según informó la Cancillería paraguaya. El recurso de habeas corpus interpuesto a favor de la activista Aniet González, quien se encuentra detenida desde el 23 de marzo por publicar fotos envuelta en la bandera cubana, fue rechazado por un tribunal en Camagüey, según informó Radio TV Martí. González además fue trasladada el último viernes de Villa María Luisa, la sede de la Seguridad del Estado en Camagüey, a la cárcel para mujeres Kilo 5 en esa provincia, dijo Aniet Ginestá, hija del activista, al portal estadounidense. Ginestá declaró que las autoridades no hicieron caso a la ley, ellos no hicieron caso a nada, en referencia a la negativa sobre el habeas corpus. 9:31 de la mañana. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Las fuerzas militares de Colombia han confirmado la muerte de Tuvia, líder del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del Ejército de Liberación Nacional. Y siguiendo en Colombia, las autoridades han anunciado la activación del estado de calamidad en el departamento de Tolima, ubicado en el centro de Colombia. Ha ocurrido después de registrar un incremento de la actividad en el volcán Nevado de Ruiz. Si bien hace unos días se indicaba que el nivel de alerta era naranja, ha sido en las últimas horas cuando ha aumentado la preocupación de los expertos. De hecho, el Servicio Geológico Colombiano matiza que, si bien el peligro no es inminente, sí es recomendable que se comiencen a tomar medidas preventivas en caso de que la erupción se convierta en una realidad. El asesinato de 4 hombres en el destino turístico de Cancún, México, probablemente estuvo relacionado a conflictos entre organizaciones del narcotráfico, según informaron las autoridades. El estado de Quintana Roo, en la costa mexicana del Caribe, informó que el líder del grupo, Héctor Flores Aceves, mejor conocido como Pantera, estuvo involucrado en los asesinatos de las víctimas. Fueron encontradas sin vida el lunes en la zona hotelera de la ciudad. Los asesinatos se produjeron en momentos en que inician las vacaciones de Semana Santa en el país, una de las épocas de mayor actividad turística en el país. Y siguiendo en México, las autoridades localizaron con vida
al periodista Ricardo Villanueva Aque, que había sido secuestrado el día lunes en la ciudad de Poza Rica, en Veracruz, según anunció el organismo oficial de protección de periodistas. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas informó también que tras la localización del reportero se estableció un protocolo de protección y de atención médica sin especificar dónde fue ubicado ni en qué condiciones. Y el Congreso peruano rechazó un pedido para remover a la presidenta Dina Boluarte por permanente incapacidad moral a causa de las muertes ocurridas durante las protestas en su contra que empezaron a inicios de diciembre. Apenas 37 legisladores votaron a favor del pedido, mientras 64 lo hicieron en contra y 10 se abstuvieron. Se necesitaban como mínimo 52 votos para que la moción fuera admitida. 9:34 de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó hoy en Pekín, durante un discurso para la comunidad de residentes franceses en China, que este país tiene un papel importante que asumir para alcanzar la paz en la guerra de Ucrania por su cercana relación con Rusia. Macron a la vez resaltó la oposición china al uso de armas nucleares y la defensa del país asiático con los valores de Naciones Unidas. China mostró su compromiso con la Carta de Naciones Unidas, la integridad territorial y la soberanía de las naciones. Cita textual para el presidente francés. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y su esposa llegaron hoy a Polonia para una visita de Estado en un gesto de agradecimiento a la nación vecina por su respaldo crucial en la defensa del país contra la invasión rusa. El viaje es uno de los pocos de Zelensky fuera del país desde que Rusia comenzó la guerra a finales de febrero de 2022. Aunque se produce después de otras visitas a Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Bélgica, se diferencia de ellas porque se anunció con antelación, sin el secretismo que rodeó a las anteriores. Los servicios de inteligencia del Reino Unido han señalado que Rusia podría buscar emitir deuda externa para tapar huecos en las finanzas del país de cara a una larga guerra en Ucrania, después de que el ministro ruso Mikhail Mishustin develara un plan al respecto. Israel. La policía israelí llevó a cabo una redada en la mezquita de Al-Aqsa, en la ciudad vieja de Jerusalén, hoy temprano, arrojando granadas aturdidoras a jóvenes palestinos que lanzaron piedras y pirotecnia en su contra en un estallido de violencia que coincide con las festividades islámica y judía. Los extremistas de Gaza respondieron con lanzamiento de cohetes hacia el sur de Israel, lo que provocó un ataque aéreo israelí. Los combates en la convergencia del mes sagrado de ayuno musulmán y la Pascua judía desataron condenaciones palestinas y aumentaron los temores de un conflicto a mayor escala. Choques similares hace 2 años dieron pie a una guerra de 11 días entre Israel y Hamas. El ejército de Israel informó que un soldado fue baleado en un incidente por separado en Cisjordania. Hagamos una pausa acá. Cuando se dice que esto puede ir a más, a un enfrentamiento más grave, ¿de qué estamos hablando? Vamos a consultar la opinión de una experta en estos temas del Medio Oriente y en particular de Israel. Vamos a Buenos Aires, donde está la internacionalista Sofía Scali. Sofía, buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César, a todo el equipo y a la audiencia. Gracias Sofía, a ustedes. ¿por qué es grave este incidente de esta mañana en la mezquita en la vieja Jerusalén? Yo creo que este acontecimiento ilustra la problemática de convivencia entre las culturas, ¿no? Uh-huh. Lo podemos denominar como una intrusión israelí en el culto islámico y bueno, es un poco lo que pasa. Esto es noticia porque evidentemente hay heridos, pero es algo que sucede todos los días. Como sabemos, Jerusalén es una ciudad sagrada para las 3 religiones monoteístas, uh-huh, y eso lleva a la convivencia de justamente 3 cultos, y específicamente en cuanto a los judíos y los musulmanes hay un problema más grave porque, como sabemos, Israel se crea después de la Segunda Guerra Mundial en 1948
siendo la tierra prometida para los judíos, pero a su vez en esas tierras estaban viviendo los palestinos. Conocemos el conflicto de Gaza, de la Franja de Gaza, perdón. Entonces, las dos ciudades, digamos, las dos culturas, se enfrentan diariamente, dado a que los dos reclaman el territorio como propio. Y justo que este acontecimiento se dé en un momento tan importante como lo es Ramadán, que es, bueno, el mes sagrado para los musulmanes, y Pesaj, que es la fiesta judía, es como que exacerba aún más esta problemática. Precisamente por lo que dice Sofía, fue que en su momento Naciones Unidas decidió que la capital debía ser Tel Aviv y no Jerusalén. Pero, yendo al presente, el incidente, la violencia se origina en la mezquita de Al-Aqsa. Asumimos que estaban allí los musulmanes palestinos rezando. ¿En qué momento viene la violencia desde fuera? Y hay dos lecturas para mí, ¿no?, de este acontecimiento. En teoría, la policía israelí entra a la mezquita dado a que vio que los fieles habían entrado como con pirotecnia y con palos, como con armas caseras. Entonces se vio obligado a interrumpir justamente, digamos, porque había visto toda esta situación que era una amenaza, y al final los terminan sacando a golpes. Por ende, no es motivo suficiente, me parece que tampoco son las formas, hablando en un contexto 2023. Sí. Yo creo que acá la clave y el problema de fondo es que realmente la pregunta que cabe hacernos es: ¿realmente la policía intercede para evitar disturbios? ¿O efectivamente no quieren que los musulmanes ganen, digamos, terreno y que se instalen aún más predicando su fe, que es totalmente, bueno, no es un 100% distinta, pero digo, con costumbres y modalidades distintas? Sí. Para mí esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. Y Sí. que efectivamente desde Palestina, desde los palestinos, que se esté informando o amenazando en algún punto, ¿no? A ver, si no nos dejan rezar justamente en Ramadán, las consecuencias van a ser graves. Y eso yo, la verdad que sí creo en su palabra. Lamentablemente llevan a cabo los hechos que prometen. Bueno, tanto así que respondieron los extremistas de Gaza con cohetes hacia el sur de Israel. Exactamente. Sí, esto puede llevar a una escalada de violencia terrible, que además es hasta paradójico y en algún punto casi irónico, ¿no?, que esto suceda durante esta época del año, que tanto para los católicos también ahí nos sumamos a los israelíes y a los musulmanes, como tener esta situación en los momentos más importantes o uno de los momentos más conmemorados de las religiones. Quizás lo hacen para tener más visibilidad. Uh-huh. Eso quizás, bueno, lo veremos a largo plazo, pero... Ya. Sofía, te agradezco es mucho. irónico. Sí, es realmente irónico y lamentable. Muchísimas gracias a ustedes. Sí, Sofía, gracias. Muy buen día. Gracias a ti por atendernos. Sofía Scali es internacionalista, especialista en los temas del Medio Oriente en general y de Israel en particular. Nos habló desde Buenos Aires, hoy 9:42 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso entramos en nuestro foro del día de hoy con el hashtag expresidente acusado. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:45 de la mañana, de lo mucho que se ha escrito, publicado, dicho por todos los medios, los tradicionales, diarios, radios, emisoras de televisión, por todos los medios informativos, en las redes, en la internet. Flor Alicia me señala que esto que voy a leer de la BBC es bastante puntual de lo que fue el día de ayer. Leo. Donald Trump. Lo que revelan los 34 cargos en contra del expresidente de los Estados Unidos. Sabíamos que Trump sería acusado de algún delito, pero ahora, luego de su primer día en corte, sabemos que el expresidente enfrenta 34 cargos por supuesta falsificación de registros comerciales. Son delitos que denotan crímenes graves, y si fuese hallado culpable,
y se dictara la máxima sentencia, podrían implicar tiempo en prisión. El exmandatario se declaró inocente de todas las acusaciones en un tribunal de Nueva York. Según el documento de acusación, los cargos se derivan de una remuneración que Trump habría dado al abogado A los días previos a las elecciones de 2016. Este abogado habría pagado $130,000 a la mujer 2 para que no diera a conocer públicamente que supuestamente había mantenido una relación extramarital, con el expresidente hace unos años. Aunque las identidades de los implicados no fueron reveladas, los hechos apuntan a que el abogado A es el representante legal y mediador del expresidente Michael Cohen, mientras que la mujer 2 es la estrella de cine para adultos Stormy Daniels. La acusación formal alega que Trump falsificó registros de cheques y asientos contables durante 11 meses en 2017 para que pareciera que esos pagos eran honorarios legales y no reembolsos por el dinero que Cohen habría entregado a la actriz. También indica que el monto total proporcionado a Cohen superó la cifra que pagó a Stormy Daniels para compensar el pago de impuestos. El cargo de falsificación de registros comerciales suele ser un delito menor, lo que en Estados Unidos llaman misdemeanor. Pero en este caso, la oficina del fiscal de distrito elevó la severidad de las acusaciones a felony. Trump, dice la acusación, tenía la intención de encubrir el delito grave de financiamiento de campaña federal por el que Cohen se declaró culpable en agosto de 2018. Entremos en el caso, pues, que tiene prácticamente copado todo el espectro noticioso en Estados Unidos y en buena parte del mundo. Pero es un caso complejo que hay que abordar desde dos perspectivas. Hay una que es evidente, que es el hecho político. Estamos hablando de un expresidente que además aspira a volver a la Casa Blanca y es el centro del debate dentro de su partido y fuera de él, del debate político. Para abordar el tema político hemos invitado a un destacado analista, buen amigo del programa, como lo es el profesor Luis Fleischman en Júpiter. Luis, muy buenos días, muchísimas gracias por sumarte a nuestra conversación. Un placer estar aquí. Y hay que abordar el flanco jurídico, porque en la forma, esto es un problema jurídico. Para ello hemos llamado al abogado Rafael Peñalver, aquí en Miami. Rafael, muy buenos días, muchísimas gracias por sumarse a nuestra conversación. Buenos días, un gusto estar con ustedes y con el profesor Fleischman. Doctor Peñalver, usted me dijo en unas declaraciones no hace mucho una frase muy gráfica. El señor Trump le ha robado todo el oxígeno al acontecer político del país. Es decir, nada más existe sino Trump. Trump y Donald Trump. La primera aproximación al caso vamos a hacerla desde el flanco jurídico. El texto que leí es así. Estamos hablando de una felonía y no de un delito menor. Mire, desgraciadamente esto es una acrobacia legal lo que se está haciendo. Y te digo desgraciadamente porque yo soy uno de los que creo que Trump es una persona que le ha hecho gran daño al país, gran daño a la presidencia, pero la forma en que se le está trayendo a la corte, y al hacer esto estamos rompiendo una tradición de 240 años donde no se ha encausado a un expresidente. Estamos abriendo una barrera para que de ahora en adelante se utilice el sistema legal para ir atrás de presidentes y así perdemos la estabilidad política que hemos gozado en esta nación por tantos años. No es que no haya incumplido la ley. La ley, como se ha presentado en el encauzamiento de ayer, establece los puntos necesarios para proceder con un encauzamiento por la vía penal. Pero, en mi opinión, cuando hay 3 casos pendientes, 3 investigaciones que están a punto de terminar, la investigación de Mar-a-Lago, la investigación de tratar de parar el traspaso pacífico del poder
con el asalto al Capitolio del 6 de enero, con la investigación que está a punto de concluir también de Trump influyendo sobre los oficiales del estado de Georgia para que cambiaran los votos electorales de ese estado a su favor, a pesar de que él había perdido el voto popular de ese estado. Cuando tú tienes esos tres casos, que son casos de verdad de importancia nacional, y que tú rompas esta barrera de no encausar a expresidentes, de no caer en esta posible situación como han caído tantos países latinoamericanos, donde sale un presidente e inmediatamente lo encausas. Si vas a hacer eso, hay que hacerlo por casos que de verdad ameriten, que sean de importancia histórica, de importancia nacional. Yo creo que ha sido un error haber roto esa barrera con un caso de pagarle $130,000 a una actriz porno y haber tratado de disimular ese pago como si fueran pagos de honorarios profesionales. Sí, el caso existe, pero creo que el país se merece más que eso. Hablaba el abogado Rafael Peñalver a propósito de la referencia que hace de nuestros países latinoamericanos, especialmente en el Perú. Por lo visto salen los presidentes del gobierno y van a la cárcel. Tan es así que ayer escuché un comentario cargado de ironía, ciertamente, pero Trump parece peruano. En fin. Políticamente hablando, ¿en qué condiciones está el señor Donald Trump en este momento? ¿Todo este escándalo le perjudica políticamente o todo lo contrario? Le dejo la pregunta a Luis Fleischman. Es una muy buena pregunta. Y yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Peñalver que el caso se haya concentrado en este escándalo con Stormy Daniels y efectivamente creo que le quita un poquito, no solamente que le quita importancia a otros delitos que son mucho más serios, como es el intento de fraude en Georgia, y obviamente la violencia que ocurrió el 6 de enero, sino que a la vez esto le está permitiendo ha habido un aumento de la retórica política. O sea, y no es solamente que viene de Trump, que dice esto es una casa de brujas, están detrás mío. Es también muchos republicanos, senadores y miembros del Congreso y otros candidatos presidenciales que están compitiendo con Trump por la primaria que dicen esto es una casa de brujas. Lo cual no solamente que delegitimiza el sistema, sino que le está proveyendo armas políticas a Donald Trump. Y en este momento creo que la retórica está volviendo a subir y este es el terreno que Donald Trump domina mejor. Ahora, tú me preguntaste qué consecuencias eso puede tener. Bueno, en este momento Trump es el frontrunner. Entre Trump y Ron DeSantis creo que llevan algo así como el 85% de los votos en el Partido Republicano. Recordemos, la gente que votó a Trump no necesariamente los vota por una política, o sea, no todos digo, pero una gran parte del electorado de Trump los votan no por una política específica, sino justamente lo votan por ese elemento anti-establishment que tiene, antisistema. Y esto le ha permitido tener a Trump un discurso antisistema. Pero por otro lado, ¿qué otra alternativa había? O sea, nadie está por encima de la ley. Y obviamente que la investigación se hizo y el fiscal decidió llevarlo a juicio. No sé si había otra alternativa, porque la otra alternativa hubiese sido, bueno, si queremos destruir a Trump políticamente, entonces mejor concentrémonos en Georgia y en el 6 de enero. Pero por otro lado, la lógica judicial es puramente judicial y legal. Él cometió un crimen, tiene que pagarlo de alguna forma. Entonces, la lógica judicial está bien que no se subordinó a lo político, pese a que las consecuencias, como dijo el doctor Peñalver, son adversas. Ya. Muy interesante lo que planteas, Luis. En el comentario editorial de ayer me vino a la memoria una vieja película italiana de Elio Petri, con Gianmaria Volonté, que se llamaba Investigación de un ciudadano sobre toda sospecha. Era un hombre poderoso
en la policía que decide asesinar al amante sabiendo que nadie le va a ir detrás. Lo traigo a colación porque en algún momento el señor Trump llegó a decir, es que si yo asesino a alguien en la Quinta Avenida, nada me va a pasar. Palabra más, palabra menos. Dado esto y que nadie está por encima de la ley, le pregunto al doctor Peñalver, esos casos que usted subrayó, que evidentemente tienen mucho más peso histórico, constitucional, porque en definitiva pagarle o no pagarle a una estrella del porno no, termina siendo un asunto privado y es muy público asaltar el Congreso de los Estados Unidos, por ejemplo. Esos otros casos, Georgia, Mar-a-Lago y el 6 de enero, caducan una vez que esto va por delante, se pueden revivir, pueden ir. Esos casos siguen, la investigación va a toda velocidad y yo creo que en unas pocas semanas veremos encauzamientos en esos casos. La investigación está a punto de terminar, por lo menos en el caso de Georgia y en el caso de Mar-a-Lago. El caso del 6 de enero parece que todavía hay que investigar más testigos, etcétera. Pero cuando termina una investigación se le presenta la evidencia al gran jurado. En el caso de Georgia están ya a punto de presentársela y el gran jurado decide si hay causa para ir adelante con un encauzamiento criminal o si se desestima el caso y se le da fin a la investigación. Así que esos 3 casos siguen adelante y en mi opinión vienen encauzamientos por lo menos en 2 de esos casos en las próximas semanas. Eso no quita que siga adelante el caso de Nueva York. El caso de Nueva York es aparte por completo de todo esto. Como bien dice el profesor, la parte Trump ha puesto al país en una verdadera encrucijada, porque si por una parte se dice, no, aquí existen los elementos del delito de Nueva York y no vamos a encauzarlo esperando que vengan otros casos, pues estamos jugando con la ley y con la política. Yo lo comprendo. Pero, por otra parte, el caso de Nueva York es un caso, del punto de vista legal, algo teórico, basado en una teoría que nunca se ha llevado adelante en un caso similar. Y básicamente esa teoría dice, la ley de Nueva York, con la que se basa este encauzamiento, es una ley que dice que no puedes falsificar documentos. El fiscal encontró que los pagos que hizo el abogado de Trump a la actriz porno de $130,000, después se trataron de encubrir como si fueran pagos de honorarios profesionales. El dinero que adelantó Michael Cohen, el abogado, después se le devolvió ese dinero a Michael Cohen a través de la compañía de Trump, diciendo que eran pagos de honorarios profesionales. Eso es falso y ahí está la violación de la ley en Nueva York. Una violación que normalmente es lo que se llama un misdemeanor, que es una violación de menor cuantía. Ahora, el fiscal dice, como esa falsificación se hizo con el propósito de encubrir o de violar la ley federal electoral, entonces ya ese delito de menor cuantía se eleva a un nivel de felonía o delito de mayor cuantía. Y eso es lo que yo le llamo una acrobacia legal, que no se ha presentado anteriormente ante la Corte, porque estamos hablando de una ley federal de elecciones y una ley local, que es la ley de Manhattan. Tiene el poder, el fiscal de Manhattan, de elevar esta categoría basado en una ley federal sobre la cual él no tiene jurisdicción. Es una pregunta que yo no tengo respuesta. Otra debilidad de este caso, el principal testigo de Estado en este caso es el abogado Michael Cohen, un abogado que le han quitado su título, se declaró culpable, fue a la cárcel por haberle mentido
a la Corte y haberle mentido al Congreso. Cuando tú presentas un caso ante un jurado en Nueva York y ese jurado, para condenar a Trump, va a tener que votar unánimemente en contra de Trump. Si uno de los 12 miembros del jurado decide que la evidencia presentada no es suficiente o no le cree el testimonio de este señor Michael Cohen, que repito, ya es una persona convicta de mentira, sale Trump absuelto. Ya. Y yo creo que para haber roto este precedente tan importante para la estabilidad política del país, se debió haber hecho con un caso más sólido que este que se presentó ayer. Muy bien, esto, como se dice en el argot beisbolístico, pica y se extiende. Vamos a hacer una pausa, por favor, y al regreso, pues, volvemos sobre si esto fue una acrobacia jurídica, para utilizar sus palabras, vamos a ver con qué acrobacia política puede librar la suerte el señor Trump. Ya regresamos con nuestro foro de hoy, hashtag expresidente acusado en Conexión Radio. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Una realmente dolorosa, César. Al menos 4 niños murieron este miércoles y otros 3 resultaron heridos en un ataque a una guardería en la ciudad de Blumenau, en el sur de Brasil, según informó el cuerpo de bomberos. Un hombre invadió la guardería Catinho Bom Pastor con un arma blanca, atacó a los menores y después se entregó a las autoridades de acuerdo con la policía militar. Este ataque se produce 10 días después de otro que tuvo lugar en el colegio de Sao Paulo, donde un adolescente de 13 años de edad mató a cuchilladas a una profesora e hirió a otras 4 personas. Dios mío. Horrible de verdad. Y había una noticia que había leído, creo que fue en Francia, capturaron a un niño de 14 años con un plan de terrorismo relacionado con el... Sí, eso fue... no, se me perdió la información. La tienes en Mundo allí. Sí, pero estoy en el Mundo y se me perdió en el Mundo la noticia precisamente. Bueno, no logré dar con ella. Me aparece el príncipe, el rey y la reina Camila, en fin, otras cosas. Regresemos a nuestro foro en el día de hoy con el hashtag expresidente acusado. El doctor Peñalver define con mucho ingenio el giro que han tenido jurídicamente las cosas como una acrobacia jurídica. Habida cuenta que este juno político que tenemos tiene 2 caras, ¿qué acrobacia política le correspondería al señor Trump y su equipo para seguir adelante? Le pregunto a Luis Fleischman. Bueno, es lo que está haciendo en este momento y no sé si esa acrobacia, obviamente es una apuesta. Si es como lo dice el doctor Rafael, lo que está diciendo es que el fiscal está tomando un riesgo. No sabe cómo le va a salir eso, no hay precedente para esta situación. O sea, lo que él dijo, lo de si, digamos, la ley de Nueva York aplica para elecciones federales, si se puede trasladar este delito mayor o pequeño en el tema y relacionarlo con el tema electoral, si hay una violación de la ley de elecciones. Es verdad que hay una apuesta. Pero por el otro lado, esto obviamente beneficia a Trump, donde Trump va a seguir teniendo esta retórica que le va a traer más votos. Miren, me están persiguiendo. Y creo que va a seguir con esto porque es la única acrobacia política que Trump conoce. Y de hecho ya al referirse con palabras vulgares en el año 2016, él rompió con esa tradición política, rompió con ese precedente de que hay que ser decente en las elecciones.
al usar retórica vulgar, al insultar a los contrincantes. Y creo que va a seguir con esto porque de alguna forma él siente que estas cosas lo han beneficiado. Y de vuelta lo han beneficiado porque hay un resentimiento general contra el sistema, contra los políticos. Y Trump representa la antipolítica. Entonces él va a continuar con este tipo de acrobacia política porque es lo que trabaja para él. Y ahora, algo que dijo a tu respuesta a tu pregunta, es verdad que los otros dos casos, el caso de Georgia y el caso del 6 de enero, siguen pendientes, o sea que lo que pase en este juicio no tiene que afectar otros juicios, pero la realidad es que si de aquí sale inocente porque la fiscalía tiene un caso débil, lo más probable es que la gente perciba esto como una farsa, como una patraña, y ahí Trump gane más popularidad, incluso no sé si afectará el resto pero obviamente afecta a la opinión pública en favor de Trump. Muy interesante. Lo cual, cómo afectará el futuro político de Trump no es claro, pero efectivamente afecta cómo la población percibe la política y el sistema americano. Hablaba el profesor Luis Fleischman. Nuestra productora Floralicia Anzola tiene una pregunta para el doctor Peñalver. Sí, y doctor, le quería preguntar, porque también a este caso se suman dos otros casos y se menciona a otro testigo, que en este caso es David Pecker, que es digamos, la persona, el jefe o el director de la publicación y de los medios de National Enquirer. ¿Qué nos puede decir en ese caso? Este señor sería otro testigo, porque lo que está alegando el fiscal es que esto fue parte de una gran conspiración para que no le llegara al pueblo americano estos datos en las vísperas de las elecciones del 2016. Hubo un caso de otra modelo de la revista Playboy que aparentemente el señor Peckerman del National Enquirer pues le pagó dinero también a esa persona con una, básicamente lo que se llama catch and kill. ¿Qué cosa es catch and kill? Cuando tú tienes una historia que tienes a alguien que dice, yo tengo esta información y la voy a dar a conocer. Entonces, este señor del National Enquirer, que era un amigo de Trump, aparentemente lo que hacían era, iban a esa persona y le decía, te compramos los derechos absolutos a esa historia. Y entonces le pagaban una cantidad y lo que hacían con la historia es que la mataban, no la publicaban. Simplemente se quedaba la noticia escondida en los archivos del periódico National Enquirer. Y esto, dice el fiscal, es otra parte de la conspiración de la cual se alega que todo esto era una conspiración para defraudar a los electores de Nueva York de la verdadera información que necesitaban en víspera de esas elecciones. También un punto algo debatible. Ya. Luis Fleischman ha subrayado un aspecto muy interesante en todo esto. Se dice, llevándose las manos a la cabeza, caramba, ¿dónde hemos llegado? El primer expresidente que va a un juicio, miren de las cosas que se están hablando. Pero yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Luis en el sentido de que, ojo, la perturbación se dio desde el mismo momento en que el señor Trump entró en el juego político, con todas sus características, para bien o para mal. Hay un antes y un después entonces en la política de los Estados Unidos una vez que entró Donald Trump, visto a la distancia en el tiempo. ¿Qué nos va a quedar de este incidente de hoy? Le pregunto al profesor Fleischman. Oh, totalmente. La cultura política ha cambiado. La retórica, lo vemos en las campañas electorales, incluso de niveles más bajos al congresista. Lo vemos el hecho de que, bueno, si el sistema Trump dio resultados, por ahí conviene seguir a Trump. Se han incluso el capital político que tiene Trump le ha permitido a los demás congresistas también tapar otras cosas e ignorar incluso el sistema constitucional.
Pensemos en aquella declaración que hicieron los republicanos en su momento, que declararon que el 6 de enero era una forma de expresión legítima. A mí no me entra en la cabeza una cosa así, que en un sistema constitucional se defina un acto violento como una expresión legítima. Estamos viviendo un cambio en la cultura política que es extremadamente peligroso. A mí me dio esperanza de que en las dos últimas elecciones el trumpismo perdió, incluyendo en esta última elección intermedia que hubo. Pero obviamente vemos por ejemplo, a nuestro gobernador, Ron DeSantis, aquí donde estamos los tres, sacando leyes con apoyo prácticamente como perritos poodle, perdón la palabra, de la legislatura republicana, apoyando cada cosa que Ron DeSantis ha iniciado, y yo dudo de la constitucionalidad de algunas de estas legislaciones. Y estamos, cada vez hay expresión, hay legitimización de posiciones extremistas, y cuando esas posiciones extremistas se convierten en ley, estamos yendo muy de a poco y muy despacio hacia una especie de dictadura desde arriba. Yo no digo dictadura como clásica, pero cada vez más concentración del poder en los poderes ejecutivos, en este caso del gobernador, ni que hablar del presidente. O sea, no existe ley que exista por sí misma como un mecanismo automático. Las leyes y la Constitución tienen que estar apoyadas por una cultura. En Sudamérica tenemos constituciones que están copiadas de Estados Unidos, pero la cultura política nunca le dio apoyo a esa constitución. Y así quedaron, hubo golpes de Estado, hubo de todo. No en Estados Unidos, pero ahora yo pienso que estamos en un punto de inflexión, donde la democracia y la constitucionalidad norteamericana se presentan como muy frágiles, y a la democracia hay que cuidarla. Y los políticos, particularmente en el Partido Republicano, se han comportado de forma, perdón la palabra, deplorable. Nadie ha hablado en favor del constitucionalismo, con algunas excepciones como Mitt Romney y Liz Cheney. Hablaba el profesor Fleischman. Este punto es muy, muy importante. Me gustaría oír su opinión, doctor Peñalver. Mire, creo que el profesor Fleischman ha expresado esto en una forma tan correcta y un análisis tan profundo que hay poco que yo le pueda añadir. Estamos viendo la destrucción de una cultura que ha demorado siglos crear. La democracia nace en Grecia y ha ido poco a poco, pero depende en una cultura que el pueblo lo apoye, que el pueblo respete las instituciones. Las instituciones por sí, si no tienen ese apoyo popular, ese apoyo, ese respeto hacia esas instituciones. El propio presidente Nixon, sí, tuvo que renunciar por los delitos que cometió, pero al final tuvo respeto por la Corte Suprema de Justicia y dijo, si me obligan a entregar los tapes de Watergate, lo tengo que entregar. Si esto hubiera pasado con Trump, Trump jamás hubiera entregado los tapes de Watergate. La cultura, el respeto a las instituciones se ha ido perdiendo y en gran parte es, en mi opinión, debido a la polarización que comenzó aún antes que Trump, mucho antes que Trump, pero Trump lo ha llevado a un nivel que nadie se imaginaba que se pudiera llevar el descrédito a los niveles que lo ha llevado Trump. Trump se goza en decir que va a destruir las instituciones. Todo lo que representa esta democracia está basado en una estructura que se ha ido creando con mucho sacrificio, con mucho poder de limitar los extremos a través de los años, y todo se está tirando por la ventana, y el factor dinero. No olvidemos el factor dinero en todo esto, y el factor dinero en los medios de publicidad, donde en lugar de dar noticias se están creando audiencias, corporaciones que van fomentando el extremismo para crear una audiencia que siga alimentando los bolsillos de los dueños de esas empresas.
La prensa hasta ahora siempre se veía como un factor de información. Hoy en día hay prensa que se ve como factor de polarización y factor de sacar a la gente a la calle a destruir las instituciones democráticas. Dios. Muy de acuerdo con usted, doctor Peñalver. Bien, les quiero agradecer inmensamente. Lamentablemente el tiempo es finito, no solo en la radio, sino en todo lo demás, excepto en los juicios en Estados Unidos, los juicios políticos que por lo visto duran y duran, como la batería aquella. Muchísimas gracias, doctor Peñalver, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Rafael Peñalver, abogado aquí en Miami. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y muchísimas gracias al profesor Luis Fleischman, sociólogo, es cofundador del Palm Beach Center for Democracy and Policy Research. Nos habló desde Júpiter, en Florida. Luis, muchísimas gracias. Un placer estar aquí y un honor estar con el doctor Rafael. Igualmente, Luis, de verdad, un placer. Muchas gracias. Bien, el reloj indica 10:20 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Bien, vengamos al presente, son las 10:25 de la mañana y en esta madrugada de hoy, miércoles 5 de abril, en Caracas fueron llevados 13 nuevos prisioneros por el caso de corrupción que ha estallado. Entre ellos creo que iban 2 mujeres supuestamente pertenecientes a las muñecas del petróleo, creo que se llama, en fin. ¿Quiénes son estas nuevas personas y a cuánto asciende ya el número de detenidos? En la línea telefónica el director de El Pitazo, César Batis. César, muy buenos días. Buenos días, César Miguel. Un gusto conversar contigo y con toda la audiencia. ¿Qué sabes de esta última detención? Bueno, lo más destacable de esta última detención es que, además de confirmar la detención de Pedro Maldonado, es que también está entre los detenidos Hugo Cabezas. Uh-huh. Bueno, de los que han sido presentados a los tribunales, que esta es una... Bien curioso que ambos, tanto Pedro Maldonado como Hugo Cabezas, fueron los llamados, podríamos mencionarlo como los censores del régimen, porque trabajaron tanto en Conatel, como director de Conatel, que se censuró y sancionó a Globovisión en varias oportunidades durante su gestión, y Hugo Cabezas era el que manejaba la entrega del papel periódico a los medios impresos en Venezuela. Uh-huh. Y esa fue una de las formas de controlar de controlar a los medios impresos en el país y, por supuesto, aplicar la censura. Es decir, estamos hablando de nombres muy, muy altos en la estructura gubernamental de lo que ha sido el régimen, ¿no? Así es. Y bueno, y ayer junto con ellos fueron presentados otros 12 más, y a ellos los vinculan específicamente con la trama de corrupción en la Corporación Venezolana de Guayana y Cartones de Venezuela. Uh-huh. Sí, y recordemos además que Hugo Cabezas fue gobernador del estado Trujillo. Sí. Paso a otro asunto. El señor Rafael Reiter, exfuncionario de PDVSA, quien tiene un caso abierto en España y prohibición de salida del país en Venezuela, está dispuesto a testificar sobre un presunto esquema de lavado de dinero y sobornos que involucran al expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez. ¿Quién es este señor Reiter, César? Es un personaje bastante curioso porque él llegó a gerente general de protección, control y pérdida, que es como la policía privada, o era la policía privada porque le cambiaron el nombre, ahora en PDVSA. Era la policía privada de PDVSA la que debía velar por los bienes, por todos los bienes de PDVSA, e investigaba casos internos de corrupción junto con la Contraloría de PDVSA, auditoría de PDVSA,
investigaban los casos de corrupción, velaban por las instalaciones, velaban por todas lo que son las propiedades de la industria petrolera, de las empresas, de la estatal petrolera venezolana. Y él llegó a ese alto cargo con un perfil, digamos, muy distinto a los que antecedieron a Reiter, porque no era un comisario ni activo del CICPC, ni del SEBIN, ni tampoco era un general ni un alto oficial del gobierno. Fue el hijo de una de las asistentes de Rafael Ramírez, que pasó de ser un vigilante, de un portero de una discoteca, a tener ese cargo de tanta confianza. Y que estuvo de acuerdo a las informaciones involucradas en muchas de estas negociaciones de corrupción, como la que se describe en el expediente que ayer se conoció gracias a la publicación del colega periodista Joshua Gutman. Y es que, de acuerdo con esta información, participaba en este esquema de pago de sobornos que hacía Roberto Rincón y Abraham Chera, que eran dos empresarios propietarios de una de las tantas empresas que tenían registradas, Frader Kit y otra era Ovar, esas dos empresas, y ellos vendían a PDVSA, a Bariben, vendían equipos y vendían con sobreprecio, y por supuesto para garantizarse que ellos tuvieran la prioridad en la venta de los equipos con sobreprecio, tenían un esquema de pago de soborno en el cual participaba Rafael Reiter, que estaba por el cargo que tenía, estaba muy cerca de Rafael Ramírez, porque ese cargo, que tenía que haberlo dicho antes, ese cargo es de nombramiento de la directiva de PDVSA, del presidente de PDVSA, es decir, en este caso, Rafael Ramírez. Y ahora Rafael Reiter aparece como el testigo clave para un caso de soborno y lavado de dinero, en el cual están procesando a un experto financiero portugués que el año pasado lo extraditaron de Portugal por estar involucrado en este caso de Roberto Rincón y Abraham Chera, pero que además está dando las claves para, de acuerdo a lo que dice este expediente, para revelar cómo es la estructura de lavado de dinero que utilizó Rafael Ramírez mientras estuvo en la presidencia de PDVSA. De manera tal de que es como una suerte de contraataque a lo que viene diciendo Ramírez, porque Ramírez desde su exilio dorado allá en Roma viene como frotándose las manos ante todo el escándalo que se ha levantado en contra de la ISAMI, que era quien le había acusado a él, a Ramírez, de corrupto. ¿No es así? Pero fíjate que yo no lo veo como un contraataque, porque esta revelación no viene de funcionarios de la Fiscalía de Venezuela, no viene de un órgano de investigación de Venezuela. Surge en Houston, en Estados Unidos, por un proceso que ya tiene bastantes años, que comenzó en el año 2018, si mal no recuerdo, en noviembre de ese año, con la detención de Roberto Rincón y posteriormente de Abraham Chera. Recordemos que a Roberto Rincón y a Abraham Chera lo han sentenciado, a Roberto Rincón en el mes de febrero, a Abraham Chera en noviembre del año pasado, luego de una muy larga investigación. Por este caso de pago de soborno de Abraham Chera y Roberto Rincón, han sido detenidos Luis Carlos de León, quien era un funcionario del Corpo ELEP, también César Rincón, funcionario de Bariben, y han sido detenidos una serie de personas que han venido a rendir declaraciones ante la justicia estadounidense, y están solicitados en extradición Rafael Reiter y Nervis Villalobos, que es otra figura clave en este esquema de pago de soborno, porque de acuerdo a lo que dice el expediente, y Rafael Reiter reveló que Nervis Villalobos era el que recibía el dinero del pago de soborno en nombre de Rafael Ramírez. Y Nervis Villalobos se encargaba de comprar las propiedades a nombre, sin que apareciera Rafael Ramírez. ¿Cómo recibía el pago y cómo compraba las propiedades? Lo recibían a través de estructuras financieras que armaban este personaje, y otro personaje que no ha sido detenido, ese personaje que está ahora rindiendo frente a los tribunales, este experto financiero portugués,
que está en juicio acá en Houston, él armó la estructura para que a través de bancos en Andorra y Suiza, Nervis Villalobos recibiera el dinero. Y luego de recibirlo, lo blanqueaban con la compra de propiedades en Italia, en otros lugares de Europa. Ya que lo mencioné, la pregunta siento que más se hace la gente, la más reiterada es, ¿dónde está el Aizami? ¿Tú tienes alguna idea, César? De acuerdo a la información, el Aizami sigue en Venezuela, no ha salido de Venezuela, de acuerdo a la información que yo tengo. Y no creo que sea conveniente para Maduro que salga de Venezuela. E igual, insisto, y bueno, como lo dijo Rafael Ramírez precisamente, en esa entrevista donde dijo, del jueves 23 de marzo, en esa entrevista donde me dijo que él no tenía ningún proceso abierto, por eso puede parecer como decías tú, puede parecer una venganza, ¿no? Como que le están... Pero no, recordemos que esto es un proceso del gobierno de Estados Unidos que no tiene nada que ver con lo que pasa en Venezuela. Pero, como lo dijo el mismo Rafael Ramírez, respondiendo a tu pregunta, a Tarek El Aizami no le va a pasar nada. Yo sostengo eso, no le va a pasar nada. Si vamos al inicio de esta entrevista, César Miguel, me preguntabas por los últimos detenidos, te nombraba a Hugo Cabezas y, oye, a Hugo Cabezas hay que ubicarlo. Hugo Cabezas estuvo más cerca del poder antes que Tarek El Aizami. Se pudiera decir que el canal para llegar al poder del chavismo, para llegar a la cercanía con Chávez de Tarek El Aizami, fue Hugo Cabezas. Hugo Cabezas fue el que recibió la dirección de la misión Identidad, que fue tan útil para Chávez para ganar aquel referéndum en 2004. Y después de eso es que aparece Tarek El Aizami. Figura nacionalmente Tarek El Aizami. Y fíjense, Hugo Cabeza está preso y Tarek El Aizami sigue sin ser señalado directamente como el jefe de la mafia. Todos son jefes de la mafia: Uber Roa, Pedro Maldonado, Hugo Cabeza, pero a Tarek El Aizami no lo mencionan, y allí vuelvo a lo que digo, y ahí coincido con Rafael Ramírez, lo que me dijo en la entrevista del 23 de marzo. No le va a pasar nada a Tarek El Aizami. César, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Bueno, gracias y siempre a la orden. César Batis, director de El Pitazo, 10:36. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque muy serio es establecerse legalmente en Estados Unidos. Son muchos trámites, son procesos en algunos casos engorrosos, difíciles, que debes transitar con el apoyo y la asesoría de abogados con experiencia, como es el caso del escritorio Canero Fadul Immigration. Tienen más de 55 años de experiencia combinada y abarcan todas las áreas del proceso migratorio. Se especializan en visas de inmigrantes, no inmigrantes, visas de empleo, visas de talento, inversión y naturalización. Anota este teléfono, por favor. 305-579-9218. 305-579-9218. Dices que llamas de mi parte y la primera consulta es gratis. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. El Congreso del Perú rechaza debatir una nueva moción de censura contra la presidenta Dina Boluarte. El Pleno del Congreso, con 64 votos en contra y 37 a favor, más 10 abstenciones, fracasa en una nueva intentona de Perú Libre y otras formaciones políticas para tratar de expulsar a la presidenta. Vamos a Lima. En la línea telefónica está Diana Seminario. Diana, muy buenos días. Hola, César Miguel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Te escucho con algo de dificultad, pero te escucho. ¿Dónde estás? Ya, yo también te escucho con un poquito de dificultad acá desde Lima, pero te escucho. Efectivamente, lo que decías, ayer ha habido un fracaso de la izquierda. Diana, espera. Laura, la productora, va a tratar de hacer una mejor conexión contigo. Cuelga allí, por favor. Bien, parecía que estuviera como en un velero
en alta mar en medio de una tormenta en el centro del Caribe. Dios. Amarrada al mástil, por supuesto. A ver, ya Laura, con la rapidez del rayo veloz. A ver, Diana, estás con nosotros. Sí, hola. Ay, no, ya estás en Puerto Seguro. Perfecto. Sí, aquí estoy. Otros. Muy bien, cuéntanos qué ha ocurrido. Estaba en Puerto Seguro, pero... Ay, a veces algunas llamadas a la América Latina cuestan. Leo acá en la información que nos está llegando desde el Perú, desde Lima, lo siguiente. El Congreso rechazó ayer el pedido para remover a la presidenta por permanente incapacidad moral a causa de las muertes ocurridas durante las protestas en su contra, que empezaron a inicios de diciembre del año pasado. Apenas 37 legisladores votaron a favor del pedido, mientras 64 lo hicieron en contra y 10 se abstuvieron. Se necesitaban como mínimo 52 votos para que la moción fuera admitida. La decisión mayoritaria de los legisladores archivó el pedido y una votación de reconsideración poco después tampoco fue admitida. ¿La tenemos? Diana, a ver, ¿estás con nosotros? Sí, ahora te escucho perfecto, César Miguel. Y nosotros a ti también. Diana, esto Sí. pareciera ya el cuento de nunca acabar. El Congreso vuelve a Sí. intentar por iniciativa de Perú Libre y vuelve a fracasar. ¿Cuántas veces más? No, yo creo que tiene, César Miguel, una característica muy importante. Es la primera vez que es contra la señora Boluarte. La característica que yo le veo es que antes, cuando era la vacancia de Castillo, era la izquierda la que votaba en contra de la vacancia de Pedro Castillo. Ahora, esa izquierda en el Congreso de Perú Libre y los aliados de Pedro Castillo, que son los que llevaron a Dina Boluarte al poder, porque yo no me cansaré de repetirlo. Dina Boluarte está en la presidencia porque es la vicepresidenta de la fórmula presidencial de Pedro Castillo. Esa izquierda que empoderó a Castillo y a Boluarte, esa izquierda es la que ahora pretende decirnos que Boluarte ya no, porque no está en la agenda que ellos pretenden imponer. Pero han fracasado rotundamente porque ni siquiera han logrado poner en debate el tema de la vacancia. Han fracasado con los votos de la centro derecha, que ha cerrado el paso a esta intentona de la izquierda de Perú Libre y los aliados de Pedro Castillo. Es realmente paradójico lo que ha ocurrido o lo que viene ocurriendo. Diana, ¿y por qué la señora Boluarte no está en la agenda de los que la llevaron allí? Porque los que la llevaron allí han perdido poder sin Pedro Castillo, han perdido puestos de trabajo, han perdido poder. Entonces la señora Boluarte se está apoyando en aquellos que antes eran oposición y ella además ha salido claramente a decir que no es el momento de una asamblea constituyente, alejándose así de las pretensiones de la gente de Perú Libre y, como digo, los aliados de Castillo. La agenda de Boluarte no está en las pretensiones de estas personas de Pedro Castillo, porque lo que necesita Boluarte es sobrevivir. Y esa supervivencia no se le está dando la izquierda de la que ella es originaria. Pero esto que ocurrió ayer es una manera de afianzarla, ¿o no? Sí, la vacancia era por las muertes en las protestas de diciembre, de enero, de febrero, pero dado que actualmente no hay ningún proyecto que mencione o que apruebe el adelanto de elecciones, 1, 2, dado que ella, como dices tú, ha salido ayer victoriosa de este intento, hoy día, 5 de abril, lo que podemos decir es que Dina Boluarte al día de hoy tiene término de gobierno el 28 de julio del 2026. Al día de hoy, esa es la afirmación que puedo hacerte, ¿no? Bueno, que no es poca cosa. Diana, Sí, muchísimas así gracias es. por estos A minutos. ustedes. Gracias. A ustedes. Diana Seminario, analista desde
la ciudad de Lima. 10:44, una pausa y ya regresamos en Conexión Radio. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 10:47 de la mañana, vamos a la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, donde en la línea telefónica está el doctor Marcio Meléndez, astrónomo y miembro del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial. Marcio, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Hola César, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Marcio, despega, sale por primera vez desde los tiempos de la era Apolo, una misión que va a alunizar. Y esta misión tiene 4 integrantes, entre ellos una mujer y un afro-norteamericano, que serían los primeros en poner sus pies en la Luna. ¿Qué pretende esta expedición? ¿Para qué va? Sí, bueno, César, esta expedición, lo que va a suceder el año que viene, a finales del año que viene, en el 2024, aproximadamente en noviembre, es la segunda parte de la misión Artemis 2. Esta es la primera vez que se va a enviar una misión tripulada utilizando el nuevo sistema de lanzamiento de la NASA, que es la cápsula Orión, y el sistema de lanzamiento espacial, que es el cohete más grande que construyeron desde Saturno V, cuando llegaron al hombre a la Luna en el 1972, la misión Apolo 17, hace bastante tiempo. Y lo que van a hacer es, en la primera parte de este Artemis 2, es dar una vuelta alrededor de la Luna y regresar. Artemis 3 es la que eventualmente en el 2025 o 2026 es la que va creando y construyendo en función del éxito de este Artemis 2, que viene el año que viene, es la que va a llevar la primera mujer y hombre de color a la Luna, y los va a dejar ahí por lo menos 6 a 7 días. Es decir, no son estos que fueron designados esta semana. Estos son los que van eventualmente llegar a la Luna en la Artemis 3. Pero la primera parte, que es la que vamos a ver el año que viene, es Artemis 2, donde ellos dentro de la cápsula Orión van a orbitar la Luna en una misión que dura aproximadamente 10 días y van a regresar. Ellos necesitan hacer esto para probar el sistema, para probar la cápsula, van a tener varias misiones científicas que necesitan desarrollar en este viaje. Es como la primera exploración, ¿no? Ya. Y después, en función de eso, Artemis 3, 2 años después, es la que la misma el grupo de astronautas van a ir y van a llegar. Lo que pasa es que es mucho más compleja. Artemis 3 necesita construir dentro de varias etapas, ¿no? Porque los va a mantener en la Luna por más de una semana. A ver, comparado con lo que fue la serie Apolo, ¿qué pretende esta Artemis? Bueno, es establecer la presencia humana mucho más prolongada y sustentable en la Luna. Están yendo hacia una región muy particular, que es el polo sur de la Luna, donde se cree que hay agua, donde se creen que hay muchos más recursos para establecer una base. De hecho, el programa Artemis 3, esa es la función del programa Artemis como en general, que es crear una presencia sustentable en la Luna, una presencia sustentable de Estados Unidos, aunque tú ves que los astronautas que fueron seleccionados para esta misión de Artemis, hay uno que es canadiense. Eventualmente va a haber una presencia internacional, no nada más de americanos, esa es parte de la diversidad que la NASA está buscando en la Luna, en particular en el polo sur de la Luna. Ya. Y entonces, este Artemis 1, ¿de cuándo saldría? ¿Cuándo tendríamos noticias? Bueno, Artemis 1 sucedió ya en el 2022, que fue un vuelo de prueba sin tripulación de la cápsula Orión alrededor de la Luna. Y eso funcionó perfectamente. Artemis 2, que es este grupo de astronautas, es la primera misión tripulada de la cápsula Orión, va a dar una vuelta alrededor de la Luna a finales del año que viene, alrededor de noviembre del 2024. Y Artemis 3, que es la que eventualmente va a llevar a este mismo grupo de astronautas a alunizar, se está pensando que es alrededor del 2025-2026. Ya. ¿Por qué tanto tiempo entre un evento y otro, Marcio? Bueno, no es fácil, claro, ¿no? Y hay muchos
es un programa muy ambicioso. Como mencioné anteriormente, no es nada más enviar a un hombre y una mujer a la luna, sino es mantenerlos ahí y no mantenerlos en lo que podría ser la duración de un viaje en particular, sino establecer una presencia de Estados Unidos o una presencia internacional en la luna. Entonces hay muchas etapas y no es como las misiones Apolo, donde se envía una nave, ellos regresaron con rocas y con sus instrumentos científicos y regresaron a la Tierra. Aquí es llegar a la Luna, llegar a una estación intermedia, que es la que se llama la Gateway, que está orbitando la Luna, de ahí utilizar un cohete especial para bajar a la superficie de la Luna y regresar de la superficie de la Luna a esta base intermedia que está orbitando la Luna, el Gateway, y de ahí regresar otra vez a la Tierra. Son varias etapas. Hay un sistema de movimiento dentro de la Luna, que es como los rovers que ellos tenían, casi como esas naves que uno ve en las películas, que es para permitirle movilidad dentro de la Luna. Hay sistemas modulares que se van a construir y se van a instalar en la Luna primero, antes que este viaje de Artemis 3 en 2 o 3 años. Hay muchos, de hecho, en los mismos trajes espaciales, no sé si has visto las noticias, que hubo, también se han hablado de los trajes espaciales que ahorita están adaptados para hombres y mujeres, que eso no fue el caso en los programas Apolo. Entonces hay muchos detalles que todavía necesitan probarse y comprobarse porque eventualmente es la seguridad de estos astronautas, ¿no? Claro. Marcio, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias, César, y muy interesante hablar de estos temas. Sí, señor, seguiremos. Marcio Meléndez, astrónomo desde Baltimore. 10:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? César Miguel, medio centenar de países han suscrito un comunicado conjunto de condena a la reunión convocada este miércoles por Rusia en el Consejo de Seguridad para defenderse de las acusaciones de deportación ilegal de menores de Ucrania y a la que ha invitado a participar a su comisionada presidencial para los derechos humanos del niño, María Lyova-Belova, quien es reclamada por la Corte Penal Internacional. Aquí cito parte de lo que es el comunicado. Hoy, Rusia volverá a abusar de sus poderes y privilegios como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para extender desinformación sobre el secuestro generalizado y la deportación forzada e ilegal de miles de niños ucranianos, escribieron los 50 países en el comunicado. Condenamos de manera inequívoca las acciones de la Federación Rusa en Ucrania, incluidas y en particular la deportación forzada de niños, así como otras graves violaciones contra los niños cometidas por las fuerzas rusas en Ucrania, concluye la nota. Entre las naciones firmantes, en su mayoría países europeos, están Estados Unidos, Italia, Francia, Reino Unido, España, Japón o Nueva Zelanda. Sin embargo, hay una clara ausencia de estados latinoamericanos, africanos o asiáticos. El único país latinoamericano que se suma al comunicado es Guatemala. Bien. Qué pena, ¿no? Qué pena. 10:56 de la mañana. Y bien, cerramos así por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.